Buenos días con todos ustedes, mi nombre es Mercedes Caballero García, soy juez del Juzgado Penal Nacional especializado en crimen organizado. El día de hoy, según el módulo para los disidentes, será sobre la prisión preventiva. Se va a hacer un pequeño resumen de lo que es la prisión preventiva, los presupuestos de la prisión preventiva y un análisis de algunos casos relevantes para la toma de decisión que puedan tener los magistrados en lo que es la prisión preventiva. Y al término de este módulo, el disidente estará en capacidad de conocer los presupuestos de la prisión preventiva, de que debe emitir la resolución en una audiencia oral pública y contradictoria. Asimismo, deberá determinarse instituciones como la prórroga o la prisión de la prisión preventiva. Hecho este pequeño preámbulo, vamos a pasar, usando para tal efecto la diapositiva, lo que es la prisión preventiva en el marco de la ley 30.076. ¿Qué es lo que debemos tener como presupuesto, como inicio de esta exposición? Que entre las medidas cautelares que prevé el Código Procesal Penal de naturaleza personal está la prisión preventiva. La regla general debe ser, evidentemente, la comparecencia o por reglas de conducta o la comparecencia simple, y solo la excepción está dada para la prisión preventiva. Bajo este contexto, ¿qué es lo que debemos iniciar precisando? Que todo derecho fundamental reconocido por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos, ratificados sobre todo el Pueblo de Perú, deben ser restringidos en el marco del proceso, si la ley lo permite, y con las garantías previstas en ello. Asimismo, cualquier restricción a un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se impondrá básicamente con respecto al principio de proporcionalidad y siempre en la medida de la exigencia sea necesaria y que existan evidentemente suficientes elementos de convicción. Asimismo, cuando entró en vigencia la ley 30.076, esto es el 19 de agosto del año 2013, en que fue publicada, esta norma señalaba que en lo referente a la entrada en vigencia de las normas del Código Procesal Penal para el Código de Procedimientos Penales, y así se modifica diversos artículos, como tenemos el artículo 160, el artículo 161, el 268, que es materia de nuestro análisis, el 269, el 274, el 286, el 287 y el 311, 332, 334, 386, 417 y 525 del Código Procesal Penal. En esta ley, en la primera disposición, se adelanta la vigencia de ¿qué artículos? Del artículo 160, del 161, el 268, el 269, el 270, el 271 y el 311 del Código Procesal Penal. Esto es para, sobre todo aquellos distritos donde no está vigente el Código Procesal Penal, se adelanta la entrada en vigencia de los presupuestos que señala la norma procesal en lo que es la prisión preventiva. Es decir, debemos adaptar la entrada en vigencia debemos adelantar la entrada en vigencia de las normas referentes a la prisión preventiva a las normas señaladas para lo que es el Código de Procedimientos Penales. Así tenemos que hoy tenemos la coexistencia de dos sistemas procesales, el Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal. El Código de Procedimiento Penal es bajo la estructura de la escrituralidad y del expediente, y el Código Procesal Penal bajo lo que es la oralidad y la formación de los cuadernos respectivos. El Código de Procedimientos Penales, ¿qué nos dice? El juez va a resolver cualquier requerimiento en su despacho, y el Código Procesal Penal, ¿qué es lo que nos dice? El juez resolverá en una audiencia pública, en un debate contradictorio, y al término de la cual el juez va a resolver en mérito de ese debate
en ese momento o dentro del plazo que señala también la norma procesal. Así tenemos que si en el Código de Procedimientos Penales se formaliza la denuncia, el juez debe evidentemente dictar el auto apertorio dentro de las 24 horas si hubiera detenido o dentro de los 15 días si esto no ocurriera. Y cuando el juez va a dictar el auto apertorio, debe hacerlo básicamente bajo los supuestos de que haya suficientes elementos de la existencia de un delito, que se haya individualizado el presunto autor y que la acción no haya prescrito. Es decir, en un auto motivado, el juez dictará el auto apertorio. Bajo este contexto, antes de la entrada en vigencia de esa norma, el juez, en el auto apertorio, debía señalar la medida coercitiva a imponer. No lo hacía en audiencia, lo hacía de oficio, sin que la Fiscalía le señale cuál es la medida coercitiva que de acuerdo a su estrategia necesitaba para se le sea impuesta al investigado para este caso. Sin embargo, si es el contexto en el cual se manejaba lo que era el Código de Procedimientos Penales, en el Código Procesal Penal el procedimiento era completamente diferente. Formalizada la investigación preparatoria, la investigación preparatoria debe equipararse a lo que era en el Código del 40, el auto apertorio, y al formalizar la investigación preparatoria, el Ministerio Público introduce otro requerimiento, que es el pedir o una comparecencia simple o una comparecencia restrictiva o una prisión preventiva. Esto es que el juez no puede en el Código Procesal Penal de oficio disponer qué medida debe imponerse al imputado, sino que esto será evidentemente solamente a pedido del Ministerio Público. Si el Ministerio Público formaliza su investigación y hay personas detenidas, el juez está obligado, según lo que señala la norma procesal, a señalar fecha para la audiencia dentro de las 48 horas. Lo que no ocurría en el Código del 40, cuando el juez era el que de oficio dictaba la medida respectiva. Para tal efecto, el juez va a convocar a una audiencia pública y contradictoria, donde al término de la misma va a tomar la decisión respectiva. Bajo este contexto, explicando la experiencia que hemos tenido nosotros en la Sala Nacional, era que cuando la Sala Nacional se regía bajo los presupuestos del Código de Procedimientos Penales, en aplicación de las buenas prácticas que trae el modelo procesal penal, cuando la Fiscalía formalizaba la investigación preparatoria, el juez, antes de dictar el auto apertorio, convocaba a una audiencia para ver cuál era la medida coercitiva que se iba a imponer. Esto era una de las buenas prácticas que se había adaptado ya siguiendo el Código Procesal Penal. Por tanto, para la Sala Nacional, la entrada en vigencia de la Ley 30.076 en nada modificó lo que ya veníamos haciendo, porque ya los jueces convocábamos a una audiencia pública oral y contradictoria. Y eso era uno de los presupuestos que utilizábamos básicamente en delitos cometidos por la criminalidad organizada. Bajo ese contexto, entonces, conforme hemos señalado, eso era lo que se hacía en la Sala Penal Nacional. Pero acá viene el cuestionamiento. ¿Qué ocurre si la Fiscalía formaliza la investigación y se da dos presupuestos? Si se trae detenida a la persona o a las personas, el juez, conforme lo señala en la norma procesal, deberá convocar a una audiencia dentro de las 48 horas. Pero, ¿qué ocurría cuando la Fiscalía solicita la prisión preventiva y esas personas tienen la condición de no habidas? ¿Deberá el juez hacer la audiencia dentro de las 48 horas? Evidentemente ello no es así. ¿Qué es lo que tendrá que ocurrir? Aplicando lo que señala el Acuerdo Plenario 1/2007 Guaura, el juez, si tiene la condición de no habido, deberá convocar a una audiencia, pero previamente deberá notificarle a su domicilio real para que tenga conocimiento de que el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva, para que designe un abogado o defensor privado, y si no lo hiciera, la audiencia se efectuará con un defensor público. Entonces, solo después de haber dado cumplimiento a lo que señala el acuerdo plenario, el juez convoca a la audiencia
Y evidentemente si no, no ha designado abogado defensor y existiendo un procedimiento, se hará la audiencia con el defensor público. Hay que tener mucho cuidado porque lo que debemos garantizar es el debido proceso, y aun cuando la Fiscalía me pida prisión preventiva de no habidos, no la puedo hacer en las 48 horas porque la otra parte tiene derecho a conocer los cargos y qué es lo que está pidiendo el Ministerio Público, y entonces ahí es importante señalar ese contexto de esa parte que en atención y en respeto al debido proceso. Vamos ahora, bajo lo analizado, a entrar a los presupuestos de lo que es la prisión preventiva.